Hola a todos, espero que estén teniendo un hermoso día. Después de varios días de lluvia intensa, por fin el sol vuelve a brillar sobre la pequeña granja, trayendo una sensación de calma y serenidad. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad, se esconden emociones profundas en el corazón de Tutieu y su madre. Cuando Uri se marcha, una conversación entre madre e hija transforma la atmósfera pacífica en un momento lleno de tensión, lágrimas y decisiones difíciles que ninguna de las dos esperaba enfrentar. ¿Qué elección tomará Tutieu? ¿Seguirá los dictados de su corazón o las palabras de su madre? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas y cómo te hace sentir esta historia. Después de varios días de tormentas y lluvias intensas, el cielo por fin se abre y deja pasar los primeros rayos de sol. El aire en la granja se siente más puro que nunca. Las hojas brillan con diminutas gotas de agua que reflejan la luz, y los patos nadan alegres en el estanque como si celebraran el regreso de la calma. Todo parece respirar tranquilidad, una paz que solo llega después del caos. Tutieu se detiene un momento para contemplar aquel paisaje. La brisa suave acaricia su rostro, y por un instante siente que el mundo vuelve a su equilibrio. Sin embargo, algo en la expresión de su madre rompe esa serenidad. Sentada cerca de la ventana, la mujer observa el horizonte con una mirada perdida, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos, atrapados en un lugar donde el tiempo se detuvo. Hay en sus ojos una tristeza silenciosa profunda, que ni el sol más brillante puede disipar. Tutieu lo nota, y aunque intenta sonreír, el corazón se le encoge. Sabe que su madre guarda dentro de sí emociones que no se atreven a salir, palabras que quizás han quedado suspendidas durante años. El sonido del viento y el canto de los pájaros contrastan con el silencio que pesa entre ambas. Uri se preparaba para salir al huerto. Con una voz suave dijo: «Quédate en casa y habla un poco con tu madre. Sí, voy a recoger las calabazas». Tutieu, con una mezcla de ternura y preocupación, respondió: «Pero esas calabazas pesan mucho. ¿Podrás con ellas?». Uri sonrió, tomó su mano con delicadeza y contestó: «Claro que sí, no te preocupes, puedo hacerlo». El gesto fue simple pero cargado de cariño. Sus dedos entrelazados hablaban más que las palabras: confianza, afecto y una rutina compartida que había nacido de los días tranquilos en la granja. Después de un breve silencio, Uri se inclinó para despedirse con una mirada que decía más que 1000 promesas. Al salir, el sonido de sus pasos se mezcló con el murmullo del viento que movía las hojas del jardín, aún húmedas por la lluvia pasada. Tutieu lo observó alejarse con el corazón lleno de esa calidez que solo dan las pequeñas cosas: una sonrisa sincera, una mano que se aferra a otra, una frase dicha con amor. En la puerta, el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y durante un instante pensó en cuánto significaba para ella esa vida sencilla, esos momentos sin grandes gestos pero llenos de paz. Poco después, la madre de Tutieu apareció en el umbral de la casa. Su voz, normalmente calmada, sonó más firme de lo habitual. «¿Dónde está Uri?». Tutieu respondió con naturalidad, sin imaginar lo que vendría después. La madre suspiró como si cada palabra le pesara en el alma. «He venido a hablar contigo. Te pedí que volvieras a vivir conmigo, pero sigues aquí. Ayer vino la madre de Uri a verme, y me advirtió que si él no regresaba a la empresa, tú serías la que sufriría las consecuencias». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y cortantes como la lluvia de la noche anterior. «Tutieu»,
Se quedó sin aliento, incapaz de entender cómo algo tan simple como el amor podía convertirse en una amenaza. La madre, con el ceño fruncido y la voz cargada de frustración, continuó: «Te lo he dicho 1 y 1000 veces, no te involucres más con Uri. Su madre nunca te aceptará». Intentando contener las lágrimas, Tu Tieu trató de explicarse. «Mamá Uri no es como ella. Es una buena persona. Está intentando ayudarme a recuperar las pruebas del caso, por el que papá y tú perdisteis la empresa». Pero la madre golpeó la mesa con la palma abierta, interrumpiéndola. «Basta. Lo que pasó con nuestra familia lo resolveré yo misma. No quiero que ese muchacho se meta en nuestros asuntos. Dile que se mantenga al margen». Un silencio pesado cubrió la habitación. Afuera el viento agitaba las ramas y el sonido del campo parecía desvanecerse bajo la tensión. Tu Tieu bajó la mirada. Comprendía el miedo de su madre, pero también sabía que Uri solo buscaba ayudar. Era como si dos mundos chocaran, uno marcado por el pasado, el otro por una esperanza frágil, casi imposible. Tu Tieu, con el corazón encogido, miró a su madre y dijo con voz temblorosa: «Mamá Uri solo quiere ayudarme». Pero la respuesta fue un golpe helado, seco y definitivo. «O eliges a tu madre o eliges a Uri. No hay lugar para los dos». El silencio se apoderó de la casa. Solo se oía el sonido del reloj marcando el paso del tiempo, como si cada segundo pesara una eternidad. Tu Tieu bajó la mirada buscando palabras que no llegaban. Finalmente sus labios se movieron apenas, y en un hilo de voz confesó: «Me quedo aquí, mamá». En la granja, la expresión de la madre cambió al instante. Su rostro, antes tenso, se endureció por completo. Se levantó bruscamente de la silla. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de madera. «Si no vuelves conmigo, llamaré a Lin para que venga a buscarme», dijo sin mirar atrás. Había en su voz una mezcla de orgullo herido y tristeza contenida. Poco después, Lin llegó. Su presencia serena pero decidida llenó el ambiente de una tensión muda. Se acercó con cuidado, sujetando el brazo de la madre para ayudarla a levantarse. Tu Tieu corrió hacia ellas con lágrimas en los ojos y tomó la mano de su madre. «Mamá, por favor, no te enfades conmigo. No lo hago por desobedecerte». La madre se detuvo un instante. Su mirada fría y distante se cruzó con la de su hija. Durante un breve segundo pareció dudar, pero enseguida se apartó con suavidad. «Haz lo que quieras, Tu Tieu. Es tu vida». Su tono era tranquilo, pero detrás de esas palabras había una herida abierta. Sin decir nada más, se dio media vuelta y salió junto a Lin. El sonido de sus pasos alejándose se mezcló con el susurro del viento que entraba por la ventana. Tu Tieu se quedó allí inmóvil, mirando cómo la figura de su madre se desvanecía poco a poco bajo el sol de la tarde. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro, cayendo sobre el suelo de tierra que tantas veces había compartido con Uri. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de culpa, amor y dolor que no sabía cómo desatar. La granja que momentos antes había parecido un refugio de paz ahora se sentía vacía. Solo quedaba el eco de una elección imposible, una herida que tardaría mucho tiempo en cerrar. El sol de la tarde caía suavemente sobre los campos, tiñéndolos de un dorado melancólico. Tu Tieu caminaba entre las hileras de calabazas con las manos manchadas de tierra y el corazón pesado. Intentaba concentrarse en la cosecha, en el sonido de los grillos y el murmullo del viento, como si arrancar las malas hierbas pudiera también borrar sus pensamientos. Cada hoja que cortaba era un intento más por olvidar.
aunque sabía que el silencio del campo no siempre traía paz, sino que a veces solo hacía más evidente la soledad. En ese momento sonó el teléfono de Uri. En la pantalla apareció el nombre de Viet. Contestó de inmediato sin sospechar lo que estaba a punto de escuchar. Uri, la voz de Viet sonaba agitada, entrecortada. He descubierto quién fue el que arruinó la vida de tu tío. Uri, sorprendido, el corazón acelerado. ¿Qué? ¿Estás seguro quién fue? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un vacío cargado de tensión. Parecía que Viet iba a responder, pero de repente su voz se detuvo como si algo o alguien lo hubiera interrumpido. La persona que lo hizo es... Y de pronto nada, solo el sonido del viento colándose por el auricular. Uri frunció el ceño preocupado. Intentó llamar de nuevo, pero la llamada ya no entraba. Miró el teléfono con inquietud, una sensación amarga subiéndole por el pecho. Algo no estaba bien. Mientras tanto, Tu Tieu no lo sabía aún, pero las palabras que Viet no alcanzó a pronunciar estaban a punto de cambiarlo todo. La verdad, esa que había permanecido oculta durante años, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, el pequeño mundo que Tu Tieu y Uri habían construido con tanto esfuerzo, su paz, su amor, su refugio, temblaría hasta los cimientos.